Universidad del Salvador, Educación a Distancia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, carrera Licenciatura en Informática Educativa, materia Lógica para Computación, tarea Foro Académico 1, tema ¿qué es la programación? Nombres de los estudiantes y número de carnet: María Elba Hernández de Bonilla, HB21003, Sofía Tatiana Martínez de Ortiz, MO21007, tutora Ruth Abigail Melara Viera, ciclo 1, año 2022. Un saludo, licenciada y compañeros. Mi nombre es María Elba Hernández de Bonilla y en esta ocasión nos ha tocado presentar el tema ¿qué es la programación? Los dejo con mi otra compañera para que ella se presente y pueda dar inicio a este tema. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Sofía Tatiana Martínez de Ortiz. Para dar inicio, vamos a ver qué es programación. Es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación o un lenguaje de programación de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. En otras palabras, la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. En la actualidad, la notación de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones de informática y videojuegos. ¿Cómo se originó la programación? Se podría pensar que la historia de la programación es reciente, sin embargo las premisas de los lenguajes de programación se remontan del siglo XIX, mucho antes de la invención del ordenador. En la década de 1940 fueron creadas las primeras computadoras modernas con alimentación eléctrica. La velocidad y la capacidad de memoria limitados forzaron a los programadores a escribir programas en lenguaje ensamblador muy afinados. Finalmente se dieron cuenta de que la programación en lenguaje ensamblador requería de un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores. El primer modelo de programación del mundo se remonta al año 1842. En 1840, Ada Lovelace consiguió definir el principio de interacciones sucesivas mediante la ejecución de una única operación. Se dice que se creó la palabra algoritmo. ¿Por qué es importante la programación? Para comprender la evolución que ha tenido la sistematización de tareas y el manejo de la información que hoy en día damos como un hecho, en efecto, la misma tiene como principal función el hecho de conseguir que innumerables trabajos que antes se ejercía de forma manual y con un alto costo sean ejecutados por un ordenador con un ahorro significativo de tiempo. Por otro lado, dada la increíble cantidad de información que hoy en día se maneja para distintas tareas, la programación es una herramienta de enorme valor porque permite buscar en la misma con muchísima facilidad. ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación se utilizan para hacer funcionar las páginas web, las apps, el software y todo tipo de dispositivo que requiere programación informática y condiciones de código. De acuerdo a su finalidad, los lenguajes de programación se clasifican en lenguaje máquina, lenguaje de programación de bajo nivel, lenguaje de programación de alto nivel. En grandes rasgos, el lenguaje máquina es el que usa cualquier máquina y se basa en un código binario. Los lenguajes de bajo nivel pueden variar según el ordenador o máquina que se utilice. Y por último, el lenguaje de alto nivel es uno que utiliza comandos y palabras normalmente en inglés, las cuales es fácil de entender para un programador. ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación se utilizan para hacer funcionar las páginas web, las apps,
el software y todo tipo de dispositivo que requiere programación informática y condiciones de código. De acuerdo a su finalidad, los lenguajes de programación se clasifican en lenguaje máquina, lenguaje de programación de bajo nivel, lenguaje de programación de alto nivel. En grandes rasgos, el lenguaje máquina es el que usa cualquier máquina y se basa en un código binario. Los lenguajes de bajo nivel pueden variar según el ordenador o máquina que se utilice. Y por último, el lenguaje de alto nivel es uno que utiliza comandos y palabras normalmente en inglés, las cuales es fácil de entender para un programador. Existen innumerables lenguajes de programación hoy en día. Estos son usados por los desarrolladores para programar tanto la parte visible como el código que hace que todo funcione detrás de una web, aplicación o software. Seguramente conozcas a los principales: Python, PHP, Java, JavaScript o Ruby, pero existen muchos más. Tenemos el lenguaje de programación C, C++, C numeral, Java, Python, Ruby, Visual Basic, lenguaje de programación R, TypeScript, Swift, Rust, Go, y así tenemos mucho más. Y los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad son JavaScript, Python y Java. Y por mencionar también tenemos el programador Pascal, el Elixir y Objective-C. ¿Qué es el entorno y su desarrollo? Un entorno de desarrollo es un conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para desarrollar un código, fuente o programa. Este término se utiliza a veces como sinónimo de entorno de desarrollo integrado, IDE, que es la herramienta de desarrollo de software utilizado para recibir, generar, probar y depurar un programa. También proporcionan a los desarrolladores una interfaz de usuario común, el UI, para desarrollar y depurar en diferentes modos. ¿Qué es el entorno y su desarrollo? Un entorno de desarrollo es un conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para desarrollar un código, fuente o programa. Este término se utiliza a veces como sinónimo de entorno de desarrollo integrado, IDE, que es la herramienta de desarrollo de software utilizado para recibir, generar, probar y depurar un programa. También proporcionan a los desarrolladores una interfaz de usuario común, el UI, para desarrollar y depurar en diferentes modos. Conclusiones. Primero, tenemos que los lenguajes de alto nivel se desarrollaron con el objetivo de ser más accesibles y entendibles por la mayoría de programadores, de manera que los programadores pudieran conectarse más en resolver la tarea o los problemas y no el lenguaje de la máquina tenían que entender. Los lenguajes de programación como JavaScript, Python, Java, lenguaje de programación C numeral, lenguaje de programación C++ y lenguaje de programación C. Estos poseen una serie de características que los hacen distintos, aunque es posible verlo como una simple extensión de los lenguajes. En realidad implica un cambio en la forma de pensar por parte del programador. Y por último, llegamos a la conclusión que la programación es un mundo que cada vez va cambiando y así va avanzando la vida de este mundo, ya que por medio de la tecnología y la programación ha habido muchos descubrimientos y muchos avances tecnológicos